¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos aquí en este gran evento organizado por la Holland House en coordinación con el Rainforest Alliance. Hablar de sustentabilidad, pues es algo que poco a poco está conquistando diversos mercados o diversas iniciativas, tanto a sus consumidores como por supuesto a los productores. Y el sector agropecuario tiene algo muy valioso que compartir y a entender y comprender. Y yo creo que lo más importante es adoptar. Aquí hablar con esta franqueza para poder desarrollar productos que estén en armonía con el medio ambiente para mercados mucho más sofisticados, pues qué mejor tener aquí a Patricia Toledo, que viene, ella representa a Syngenta, pero en este momento viene representando a la Vicepresidencia de Sustentabilidad del Consejo Nacional Agropecuario. Pati, qué gusto encontrarte nuevamente. Qué gusto, qué dicha encontrarnos aquí, de verdad. Mira qué propósito común tan loable. Quiere decir que algo estaremos haciendo que le gusta al sector productivo. Sí, cómo no, y las oportunidades que se identifican aquí y hacer sinergia. Así que gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Acabas de ser moderadora de un gran panel. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quiénes eran tus invitados en el panel? ¿Y cuál fue el toque principal el punto principal que se abordó? Sí, muchas gracias. Pues la verdad es un privilegio el haber estado moderando con este nivel de asociaciones que tuvimos acá en el panel, ¿no? Como es la PEAM, la PEAJAL, EMEX, que son de mangos, los exportadores de mangos, y no se diga de Neberris, ¿no? Claro. Como cultivo realmente que están generando esta referencia a nivel mundial. Si te fijas, son icónicos, ¿no? Cultivos icónicos, y insisto, como de exportación. Y por eso digo que la riqueza y lo nutrido que fue del panel, en primera instancia, es cómo la sostenibilidad se ha convertido realmente en el disparador para accesar y mantener el mercado. Una de las panelistas decía, dice, pues ya no es solo como el nice to have, ¿no? O decía, no es algo deseable, es algo que ya llegó para quedarse, para poder generar mayor valor y poder accesar mercados. O también, ¿no? Como nos decía en este caso Juan José Neberris, ¿no? Pues es realmente cómo nosotros estamos implementando en campo, por ejemplo, incluso hasta programas para disminuir la huella hídrica, para medirla, para poderlo atender, y el propio, ¿no? APEAJAL y APEAM, de cómo han estado impulsando realmente programas muy serios de reforestación y de medirse en este sentido, pero que puedan generar un impacto mayor realmente para regenerar el ecosistema. Entonces, son asociaciones que tienen este poder de convocatoria, pero de instrumentar que las acciones de sostenibilidad realmente se lleven a campo, se estén midiendo, se estén mejorando, y con esto ellos les ayuda a tener el acceso a mercados, y finalmente es en cómo se convierten mucho más rentables, mucho más amigables con el medio ambiente, y pues sin duda con un impacto social, ¿no? Que es la triple hélice de la sostenibilidad. Entonces, todas las asociaciones tenían estas prácticas de cómo también llegar a tener un impacto social, ¿no? En las comunidades en donde trabajan, y con el agricultor también primario. Por ejemplo, este tema de las capacitaciones, no solo es suficiente ya el proveer tecnología y entra la parte privada, no es solo entregar tecnología, sino ayudarles a entender cómo manejar y hacer un uso adecuado de esta tecnología. O no solo es suficiente tener la producción per se, incrementar la productividad, es necesario colocar los criterios y los protocolos para hacerlo de forma sostenible, cuidando agua, suelo, aire, ¿no? Por ejemplo, el caso de polinizadores, en caso de mejorar la microbiota, la salud del suelo, y pues ahora sí que todo esto ponerlo dentro de programas integrados para que el agricultor se la puedan hacer, digamos, de forma más simple. Pero pues también el cómo se mantiene esto como a lo largo del tiempo, ¿no? Todos en sus diferentes niveles, pero todos se veía como eje rector el que tienen la sostenibilidad y los programas de forma muy seria, muy madura, diría yo, dentro de la gestión que tienen con sus productores y con las asociaciones hermanas con las que trabajan. Definitivamente llegar a donde están, pues cada uno de ellos pues representa un reto. O sea, hablar de APEAM, el sector aguacatero tiene una trayectoria de 30 años, más o menos,
Anne Berris está, lo dijo Juan José hace rato, está por cumplir 15 años. Emex tiene mucho más años atrás, los mangueros. Pero yo creo que conforme vas evolucionando tiene nuevos desafíos. Sí. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que algo que se está cuidando y que es un desafío, pues sí es mantener esto desde una perspectiva de rentabilidad y de productividad. Es un hecho que el productor per se y la cadena agroalimentaria pues tiene pero tiene estos desafíos de atender los efectos del cambio climático. O sea, cada vez hay más sequías, o inundaciones, o tal. Entonces, las estacionalidades, digamos, han cambiado para los cultivos. Correcto. Esto que les impacta también en diferentes estaciones de plagas y enfermedades, en donde también requieren colocar tecnología mucho más adecuada a ese ecosistema, ¿no? Y a esa plaga y a esa enfermedad, y hacerlo de forma mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, los impactos del cambio climático per se ya es algo con lo que tienen que convivir y atender, ¿no? Y eso es algo del día a día para poder accesar como a estos mercados y tener esta rentabilidad que, insisto, tiene que ser rentable para el agricultor y para la cadena para que esto funcione. El otro justo es, y el hecho en el que estamos aquí, atender los criterios de los estándares en sí internacionales o los estándares secundarios. Ya los estándares obviamente de regulación, ¿no? Pues se tienen también como que atender, pero justo en el marco en donde estamos, en los estándares internacionales, como es ahorita en el foro que tenemos como Rainforest, pues al final fungen como este acompañamiento para poder tener sistemas mucho más, acompañarlos en sistemas mucho más sostenibles, insisto, con campo, con los agricultores, pero también para accesar los mercados. Entonces ya los mercados internacionales, como por ejemplo veíamos casos de Europa, ¿no? Pues ya les están pidiendo y exigiendo ciertos criterios. Entonces, pues aquí también es cómo se acompaña esto, y esto es como otro, ¿no? Desafío y oportunidad a los que están también, los que se están enfrentando. Y otro también es cómo se atiende y se armoniza la captura de datos y la evidencia de datos, ¿no? Deseamos, pues todos coinciden en que para ser sostenibles también hay que entender dónde está tu línea base y dónde está tu ecosistema, entenderlo de esta forma, ¿no? Más regional, más ecosistémica, y sobre eso implementar un programa de sostenibilidad, pero para poder generarlo esto a largo plazo e iniciar hoy, pues sí tienes que tener un sistema de gestión que te permita de la línea base ir mejorando, ir colocando prácticas que permitan pues esto, ¿no? Llegar hasta ciertos mercados y tener ese ideal. Entonces, ahí están en sus diferentes visiones, digamos, y cuanto a mercados lo digo, pero hay una transversalidad entre estas asociaciones en que hoy por hoy es este desafío de atender los efectos del cambio climático para hacerlos de forma rentable, poderlo hacerlo con un ecosistema, ¿no? Una visión integral, y pues no se diga atendiendo las oportunidades del sector social y de toda esta participación que hay que manejar. Esa parte, digo, porque bajo la óptica que tú lo estás expresando, pues también juega el gobierno un papel muy importante. Sí. Hay que jalar orejas cuando se tenga que jalar. Sí. Sí, juega un papel muy importante, y una de las cosas, ¿no?, que veíamos es justo la oportunidad que tenemos de generar una mayor y mejor vinculación público-privada, ¿no? Bien, ya vimos y abordé la parte de los organismos internacionales y ONGs, pero la parte pública, o sea, la parte realmente de política pública, de normativa y tal, pues sí requerimos tener este diálogo desde la iniciativa privada, pero también, insisto, en armonía con una visión de país. Así. Que nos permita llegar a estos otros mercados. Ya lo veíamos también en la mañana, ¿no?, con Pablo, de cómo sí las exportaciones, ¿no?, de estos cultivos se han incrementado, la balanza comercial se ha incrementado, pero cómo hacemos esto de tal forma que podamos exponenciar, digamos, el valor y distribuirlo en la cadena, y que las políticas públicas nos ayuden y nos acompañen a tener un país mucho más productivo, más competitivo, diría yo, y cuidar de esta rentabilidad, y no hacer a lo mejor como estas políticas más restrictivas, sino realmente en fomento a la productividad, pero cuidando agua, cielo, agrobiodiversidad y también como esto. Entonces hay una oportunidad muy buena, creo que en este ciclo ahora de generar diálogos, de sentarnos en mesas de conversación, de discusión,
para entender la parte técnica de cómo sí avanzar en esta agenda de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, sin provocar una restricción, pero sí también cuidando, ¿no?, la parte también privada de poderlo hacer en coexistencia, digamos, con lo que es el ecosistema alrededor de toda esta producción de alimentos. Entonces, creo que así es una visión país que tendríamos que tener de desarrollo sostenible, de la producción de alimentos de forma mucho más como sí responsable, y cómo también llegar a normativas muy puntuales, incluso las federales, pero llegar a normativas muy puntuales para poderlas implementar a nivel estado y municipio, ¿no? Que es donde realmente como acontece. Entonces sí debe haber una armonía entre la parte federal, estatal, digamos, y la parte municipal, que es en donde se puede convivir con los 3 niveles de gobierno, y pues aquí las asociaciones, las empresas, no se diga lo que hacemos como Consejo Nacional Agropecuario, que aquí en el Consejo justo nos abocamos desde la Vicepresidencia de Sustentabilidad en tener integrado, digamos, a la cadena de valor, productores, la parte agroindustrial y servicios, y en la nivel nacional y federal, pues influir y colocar las buenas prácticas visibles, ¿no?, para poder influir y colocar los argumentos para tener una normativa y una política pública que sea pues más asequible para buscar la productividad y el desarrollo sostenible. ¿No están públicas las regulaciones? ¿Públicas? Sí. Sí, pues las regulaciones, ahora sí que la que viene de la parte pues, de gobierno, hay muchas de estas públicas, normativas, pues al final de hoy en día públicas, pero lo que te quiero decir aquí es que... En papel son públicas. Ajá. Y en la práctica. Más bien mi pregunta va hacia la práctica. Ajá. No tanto a lo público, porque cuando tenemos la oportunidad de tener a gente de gobierno, pues dicen es que sí están. Ajá. Y en la práctica vemos cosas completamente diferentes. Más que nada, mi pregunta es, sí están públicas, pero que se estén adaptando, o sea, sí, que se estén llevando a cabo y sí, que haya jalones de oreja cuando se tienen que dejar o haya aplausos cuando se amerita. Sí, gracias. Pues miren, mi experiencia justo, yo creo que se ha avanzado en tener una mayor socialización, a lo mejor de las normativas, voy a decir, o de las prácticas. Yo creo que este tipo de foros nos ayuda, ¿no?, a tener este conocimiento de lo que existe en lo público y lo privado y demás. Pero sí falta mucho el socializarlo y tener mucho más difusión de la información, pero yo creo que de una forma en que sea más fácil de digerirlo, voy a llamarle así. Porque luego si nos dan, yo me dedico a esta materia, ¿no? Y si nos dan como los libros de la normatividad, híjole, esto todavía se tiene que transferir a una forma mucho más práctica por ejemplo, para el agricultor, como para la cadena, ¿no? Entonces, y lo digo en mi experiencia, por ejemplo, hay toda una estrategia nacional para el cuidado de los polinizadores. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad como de digerir esto con un diálogo público-privado e implementar y ayudar a los agricultores a tener, ¿no?, corredores en sus campos para que les ayude a pulverizar, a diversificar mucho más, a multiplicar los polinizadores. Pero esto lo digo porque realmente profundizamos como en una de estas normativas, ¿no?, políticas que nos ayudaban y que ayudan a los agricultores a hacer esto. Esto, si lo multiplicamos por el número de oportunidades que pudiera haber, pues sí requiere de tener como un mayor foco en digerir toda esta información. Entonces, con esto te digo, yo creo que hay en México, ¿no?, con la academia, con los organismos internacionales, se da un conocimiento muy rico, y yo creo, ayer justo estaba en otro foro con el CIMIT, por ejemplo, de descarbonización de los sistemas agroalimentarios, descarbonización de los suelos, riquísimo, y justamente lo que estamos haciendo es buscando difundir mucho más esta información. Entonces, yo creo que sí hay políticas, yo creo que sí hay normativas, pero lo que requerimos es digerirlas y hacerlo base ciencia, porque yo creo que eso también, o sea, hay normativas que tendríamos que estarlas revisando para ver cómo se adecúan de acuerdo al contexto y a la oportunidad de mercado para hacer un México más competitivo, ¿no? Entonces es no solo quedarnos como en la parte como académica per se, sino cómo esto lo viabilizamos de tal forma que permita alcanzar mercados y permita ser sostenibles, pero justamente como con una rentabilidad que vaya. Entonces hay normativas por revisar, hay que generar, ¿no?, nuevas
nuevas reglas, diría yo, para poder hacer esto posible, pero que esto sea basado en un diálogo público-privado, que sea basado en incrementar esta competitividad con una visión país y que sea con estos criterios que nos permita ir avanzando, ¿no?, de forma paulatina. Creo que cualquier normatividad, si vas a hacer un cambio, requiere como este tiempo en que se adapte hacia esta nueva realidad, ¿no? No es como se nos llega el plazo y ahora pueden cambiar, porque esto requiere tiempo y requiere capacitación y generar mayor conocimiento, pues para que esto se lleve a cabo, ¿no? Todo el mundo estamos contra el tiempo. Nos vamos contra el tiempo. De hecho, si te fijas, recientemente también en el informe que hizo México, decimos, pues si seguimos en este ritmo, pues sí, ya sabemos que no le vamos a llegar a lo mejor a cumplir pues los compromisos hacia el 2030. Entonces esto nos da la oportunidad nuevamente de revisar y explorar cuáles son estas tecnologías, por ejemplo, que nos van a permitir acelerar, ¿no?, una transformación agrícola de una forma mucho más responsable, mucho más sostenible, que definitivamente con diferentes tipos de tecnología, ¿no? Estamos hablando en campos de productos fitosanitarios, de semillas, agricultura digital, ¿no?, de cómo agricultura de precisión, que lo estábamos mencionando. Entonces, estos ya son buenas prácticas que sí existen, que ya las tenemos en campo, pero que hay que acelerar la adopción para que podamos llegar a cumplir también como estos objetivos, que son para nosotros mismos. Los objetivos no es porque se queden allá y les pongamos una palomita, es porque es algo que beneficia en la producción de alimentos, que se revierte de forma positiva para nosotros mismos, ¿no? Hay que verlo con esta mentalidad de esto es para la riqueza de México, para la alimentación de los mexicanos, para la prosperidad que generamos, por ejemplo, con estas también de balanza comercial y las exportaciones. Y ahí, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que estarle apostando. O sea, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Tenemos mucho camino por recorrer, pero también de una forma mucho más planeada, digamos. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho en el Consejo Nacional Agropecuario es que realizamos ya pues, toda una hoja de ruta que nos rige hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el Consejo hicimos un reporte incluso voluntario, ¿no?, de progreso de los ODS, y ya con la agroindustria, con servicio y la parte primaria identificamos en dónde estamos, ¿no?, y buenas prácticas para poderlas también comunicar y socializar. Este fue un primer paso que es un súper logro de todos los participantes que estuvieron en el Consejo en esto para entender dónde estamos, pero también ya nos ubicamos en dónde podríamos tener esta oportunidad para cerrar las brechas, ¿no? Y para decir en esto tipo como práctica como agricultura regenerativa, como adopción de tecnología, como financiamiento, ¿no? Diversidad e inclusión también, la parte social, son cuestiones que ya nos pusimos, ¿no?, como en esta hoja de ruta de tener acciones puntuales para poder llegar a acelerar el camino hacia este desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que sí es el tener estos diálogos y estos foros, sentarnos a planear y a colocar un programa específico, ¿no?, de desarrollo sostenible, y sobre eso pues ir revisándonos e ir colocando acciones. Y eso es lo que estamos haciendo en el Consejo, ¿no? Ya en la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, también Responsabilidad Social, acabamos de renovar toda una alianza con bancos de alimentos para poder relanzar nuestra iniciativa de alimentos para México y también ver todo este tema de desperdicio de alimentos, canalizarlos hacia una labor social. Entonces son estas acciones que suman como sector. Creo que si hay algo que me gustaría conversar con tu audiencia también es que el sector agroalimentario somos parte de este cambio y de esta transformación, ¿no? Luego no nos ven como un problema, véanos como este factor de cambio, como este sector estratégico, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos avanzando y que estamos cuidando de nuestros recursos naturales de una forma ecosistémica, de una forma mucho más holística. Y esto es algo que queremos comunicar con la sociedad en general, ¿no? De cómo sí estamos implementando estas prácticas y pues hay mucho por avanzar, pero también hemos progresado bastante en los 3 hélices de la sostenibilidad. Pati, estamos en los últimos minutos. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia para que realmente empiece a ver esas oportunidades? Pues que justo el sector agroalimentario nos hemos
asumido como agentes de cambio para lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, que estamos abocados y muy comprometidos en generar estos alimentos para los mexicanos, en cuidar de nuestro ecosistema y tener estos indicadores muy puntuales para que podamos llegar a la mesa de todo mexicano y de las mercados de exportación de una forma mucho más sostenible y responsable con el medio ambiente, con la sociedad y cuidando de la rentabilidad, insistiría, desde el pequeño productor, el mediano y no se diga como del exportador. Hace algunos años tuvimos el gusto de entrevistar a Gino Busetti del IICA, en su momento como director capítulo México. Y él dijo algo que nos llamó mucho la atención. México, aunado con América Latina, el granero del mundo. ¿Qué opinas de eso? Oye, es una riqueza nuestro país. Yo como mexicana, la diversidad que tenemos de ecosistemas, ¿no? De suelo, de ambientes y demás, justo nos da hasta una ventaja competitiva, ¿no? Realmente frente al mundo. Entonces, esta es una riqueza, ¿no? Como, insisto, como país que tenemos sí que cuidar y que también aprovechar en el buen sentido de la palabra para proyectarnos así como frente al mundo y ser esta potencia agroalimentaria, ¿no? que hoy por hoy pues somos el 11º productor de alimentos, pero sí también vimos que está incrementando nuestras exportaciones y nuestra balanza comercial. Entonces tenemos esta oportunidad como país de tanto mejorar la calidad de vida, ¿no? de los pequeños y de los medianos productores y tal, como incrementar exportaciones y tenerlo todo esto, insisto, dentro de todo un ambiente mucho más competitivo para el mundo. Así que para mí México somos este potencial agroalimentario, ¿no? Tanto por la riqueza en la biodiversidad, por nuestros suelos, por los cultivos que tenemos, pero no se diga pues por la gente y el propio productor, que es el que ya cada vez más está preocupando y ocupando de hacer toda esta producción de alimentos de esta forma. Una visión más de alguien que viene representando al CNA en este gran evento organizado por la Holland House en coordinación con Rainforest Alliance. La visión habrá muchas visiones. Usted tendrá la suya, nosotros tendremos la nuestra, pero yo creo que lo más sano para usted es poder enriquecerse de diversas visiones y hacerle clic y adoptar la que mejor se adapte a sus necesidades productivas locales, cuidando a sus trabajadores, cuidando precisamente la parte socioeconómica del municipio o de la región donde está produciendo. Pero recuerde también que el alimento que usted produce alimenta también al mundo, incluyéndolo a usted. Estamos listos para la siguiente entrevista.